Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Vamos a comenzar esta primera sesión. Vamos a estar trabajando la asignatura de Derecho Bancario, tal y como lo menciona la presentación, ¿vale? Antes de comenzar con las diapositivas, con toda la información, me gustaría hacer una pequeña introducción. Eh, ¿Qué sería o qué creen que es para ustedes el derecho bancario? ¿A qué se referirá? ¿Qué será? ¿Verdad? Yo considero que el derecho bancario es una de las asignaturas complementarias, pero de suma importancia dentro de nuestra formación académica. ¿Por qué? Yo creo que todos y cada uno de ustedes en diferentes ámbitos de su vida, ya sea dentro del rol que ocupemos dentro de nuestra familia, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestros amigos o de los diferentes lugares en los que nos desarrollamos, pues hemos hecho uso de diferentes instrumentos financieros. ¿A qué me refiero con instrumentos financieros? Pues una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, una tarjeta departamental, hemos hecho un depósito de un cheque, hemos cobrado un cheque, hemos hecho una transferencia de dinero, un famoso SPAY, o simple y sencillamente a lo mejor también hemos usado las aplicaciones de nuestro banco para el pago de un servicio. Puede ser un pago servicio desde el teléfono, desde la luz, hasta nuestra línea telefónica, ya sea de casa o alguna línea telefónica de telefonía celular o simple y sencillamente también la recarga de nuestro equipo celular, ¿verdad? Porque afortunadamente ahorita con la mayoría de las aplicaciones de los bancos, pues ya tenemos esta ventaja de poder hacer recargas de tiempo aire desde nuestra app, ¿vale? En este orden de ideas, pues más que otra cosa, es importante saber, conocer y entender cómo está establecido, cómo está distribuido este sistema bancario de nuestro país. Sin embargo, para poder entender este sistema bancario o poder entender esta asignatura de derecho bancario, es menester, es de suma importancia el que ustedes ya tengan un poquito más de conocimiento sobre derecho administrativo, derecho financiero, derecho mercantil, ¿verdad? Derecho civil, un poquito de obligaciones. ¿Por qué? Porque dentro de este sistema o de este derecho bancario son conceptos, son actos jurídicos, son contratos, son cuestiones u obligaciones que debemos de entender y de conocer prácticamente, no como la palma de nuestra mano, pero sí estar muy presente o tener muy presente todos estos conocimientos. ¿Por qué digo esto? Yo considero y espero que ustedes, salvo su mejor opinión, compartan la mía. El origen de todo esto, de cualquier asignatura, independientemente de la Constitución, de las leyes federales, de las leyes reglamentarias, de los códigos, de los reglamentos, una de las asignaturas también que es origen o da origen a algunas ramas del derecho viene siendo teoría del Estado. ¿A qué me refiero? Todos y cada uno de ustedes deben de saber que esta asignatura de teoría del Estado, pues comienza estableciendo y dando a conocer esa estructura gubernamental, esa estructura organizacional que tiene ese ente jurídico llamado Estado. Comenzamos con la parte de los elementos. Los elementos como lo son el territorio, la población, el gobierno, la soberanía, las leyes, etcétera, etcétera. Estos cinco elementos que si los analizamos de facto nos lleva a la constitución política. ¿Por qué? Porque en cada uno de los artículos de la constitución podemos encontrar fundamentados y regulados estos elementos antes mencionados. Una vez que establecemos estos elementos, ¿verdad? Del Estado, vamos a lo que son las funciones del Estado. De manera general, la podemos establecer
en tres funciones fundamentales. Una, la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. La que más nos interesaría podría ser la función legislativa, ya que es a través del poder legislativo, ya sea Cámara de Diputados y Cámara de Senadores de carácter federal o la Cámara de Representantes o Cámara de Diputados a nivel estatal, que son estos entes jurídicos organizacionales que van a establecer y son los garantes de crear todas las leyes, todo el marco jurídico, así como el marco institucional que va a dar vida política, administrativa y económica a nuestro país. Un ejemplo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores o el Congreso de la Unión en su conjunto son aquellos los que establecen, dictaminan, cambian, modifican, reforman, mejoran todo el cuerpo legal de nuestro país, desde la Constitución hasta el Código de Comercio, hasta el Código Fiscal de la Federación, el Código Civil, el Código Penal, etcétera, 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 ¿verdad? Pero también son aquellos los que de repente autorizan, ¿verdad? O dan su visto bueno para poder crear alguna institución, para poder crear algún organismo paraestatal o autorizar la participación de un organismo, de una organización no gubernamental que ayude a fortalecer y mejorar los servicios administrativos y económicos del gobierno mexicano en sus tres niveles, municipal, estatal o federal, ¿vale? Entonces, en este orden de ideas, a través del Congreso de la Unión, ustedes ya deben de saber que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores es el órgano administrativo que autoriza, ¿verdad?, ese presupuesto de ingresos y de egresos de la Federación. Principalmente el de ingresos. ¿Por qué? Porque es a través de los bancos, de los diferentes bancos que hay en nuestro país, que el gobierno puede recaudar esos impuestos. Ejemplo, aquellos que trabajen de manera independiente, que den un servicio o un contrato de servicios profesionales y que tengan que dar un recibo de honorarios o una factura, pues hacen su factura, contratan los servicios de un contador y son ellos los que te dicen cuánto vas a pagar, ya sea al mes, a los 2 meses, etcétera, etcétera. Le das el dinero y ellos acuden al banco, a cualquier banco. ¿Para qué? Para hacer el depósito o el pago de esos impuestos. Entonces, si vamos viendo cómo se va dando esto a partir de la teoría del Estado, de esa estructura gubernamental que establece la teoría del Estado, ¿verdad? Con sus organismos, con sus funciones, con sus elementos, para dar la estructura y vida al gobierno mexicano. Entonces, desde esa parte del punto legislativo, desde el punto de vista de la Cámara de Diputados y Senadores, son los que generan esta estructura organizacional, esta estructura institucional y este marco jurídico que viene a regular las instituciones financieras como bancos, como casas de cambio, como aseguradoras, afianzadoras, etcétera, etcétera. Posteriormente tenemos la función ejecutiva, que es la que prácticamente lleva o aplica de manera práctica, valga la redundancia, esta organización que autoriza la Cámara de Diputados o el Congreso de la Unión, ¿verdad? A través de un decreto, a través de los actos administrativos o de los actos de gobierno, pone en práctica lo que autoriza el Congreso de la Unión, las diferentes leyes, los distintos, ¿cómo se llama? Instituciones que ayudan a cumplir las funciones del gobierno, ¿ok? Y finalmente, aunque no menos importante, la Suprema Corte de Justicia, que es la que debe de velar por ese equilibrio de poder, ¿verdad? Si surge alguna controversia, alguna discusión entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues tenemos a la Suprema Corte para poder establecer ese equilibrio entre ambos poderes y no se rompa esa armonía práctica, esa armonía institucional
por una discusión o una mala práctica de los poderes anteriores, ¿vale? Entonces, en este orden de ideas, también a través de la teoría del Estado, podemos reconocer la rectoría económica del Estado en su artículo 25, en donde establece que el Estado mexicano o el gobierno mexicano es el garante de la economía. ¿Por qué? Porque va a dividir en sectores, porque va a establecer la producción, va a establecer la distribución, va a establecer la recaudación de recursos, de todos esos recursos que hay en nuestro país, desde los recursos naturales, desde los recursos humanos, los recursos económicos, ¿verdad? Para poder satisfacer las necesidades de los gobernantes y, claro, del propio gobierno. Esta estructura o esta división de sectores nos va a llevar a establecer también la famosísima competencia económica, es decir, establecer ese marco institucional y ese marco jurídico mediante la cual en nuestro país se pueden implementar, se pueden crear, se pueden establecer diferentes empresas, ya sea de carácter nacional o de carácter internacional, lo que va a dar que el gobierno y el propio pueblo tenga diferentes opciones, diferentes variantes para poder consumir productos y servicios de acuerdo a su calidad, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su precio, de acuerdo a su gusto, etcétera, etcétera. Y si lo vemos, pues de una o de otra manera, la mayoría de negocios de productos o servicios debe de manejar o debe de tener una cuenta concentradora, es decir, hacer uso de esos servicios financieros que son los bancos, ¿verdad? Que son las instituciones idóneas, a lo mejor no idóneas, pero sí necesarias para poder poner a trabajar el dinero de las personas que solicitan esos servicios. Entonces, de manera general, chicos, podemos establecer que la teoría del Estado es el origen de algunas ramas del derecho. Una de ellas es el derecho bancario, ¿vale? Entonces, chicos, sin más preámbulo, vamos a comenzar ahora sí con lo que es el derecho bancario, ¿vale? Vamos a comenzar. Antes de entrar de lleno a lo que es el derecho bancario, debemos de estipular o debemos de conocer la parte general, que es el derecho financiero. ¿A qué se referirá o a qué se refiere el derecho financiero? Parecerá redundante, sin embargo, ahorita lo explico. Conjunto de normas que van a regular la actividad financiera del Estado y de las administraciones públicas. Organiza los recursos de la hacienda pública. ¿Qué quiere decir esto? De manera muy sencilla, se los voy a poner en la parte de la casa. Como jefes de familia, como jefas de familia, como papá, como mamá, o simple y sencillamente como proveedor de la casa, porque puede ser hijo, puede ser hermano, pero si ya tienes ingresos y cooperas en la casa, estás generando dinero. Y ese dinero forma parte de los recursos que hay en casa. Entonces, para hacer las finanzas, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que tener bien seguro, bien enterado, bien conocido cuáles son los ingresos de la casa, cuál es el total de los ingresos. Una vez que tenemos esos ingresos, vamos a determinar las necesidades. Y una vez que conozcamos o tengamos las necesidades presentes, tenemos que jerarquizarlas. ¿Cuál es la necesidad primordial? ¿Cuál es la necesidad en segundo plano? ¿Cuál es la necesidad en tercer plano? No siempre son las mismas, de casa a casa puede variar. A lo mejor hay quien dice, yo sí le invierto a la educación, para mí es importante y es mi primera necesidad. O a lo mejor hay quien dice, no, pues sabes que yo para poder estudiar pues necesito comer. Si no tengo alimentos, si no tengo que comer, ¿cómo voy a estudiar o cómo puedo pensar en estudiar si no puedo satisfacer la necesidad primaria que es el alimento? Entonces, a eso se refiere las finanzas o el derecho financiero. Manejar los diferentes recursos que hay en casa que tiene el gobierno para poder
comprar, para poder distribuir, para poder adquirir productos, servicios que satisfagan las necesidades, no solamente del pueblo, sino de el propio gobierno. Este derecho financiero o estas finanzas tienen dos pilares importantes. Unos son los ingresos y los gastos públicos. La actividad financiera es aquella actividad de obtención de ingresos y posterior la forma de gasto siempre con la finalidad de alcanzar diversos objetivos. Ok, entonces, ¿cuáles son los pilares? Uno, ¿cuántos ingresos tengo? De manera particular y de manera gubernamental. ¿Cuántos ingresos necesito? ¿Cuánto dinero necesito? O en su defecto, ¿cuánto dinero ingresa a mi monedero? ¿Cuánto dinero ingresa a mi cuenta personal y en este caso a la cuenta del gobierno? Una vez que ya tenemos, como los decía hace un momento, ya tenemos el total o ya tenemos la cuenta del dinero, cuánto es lo que hay en nuestra cuenta, ahora sí procederemos a repartirlo. Lo vuelvo a reiterar, si lo vemos desde casa, podemos establecer cómo las necesidades principales, pues obviamente el alimento, posteriormente el pago de servicios y posteriormente pues vamos a ir deduciendo o estableciendo otras necesidades, tal vez como la escuela, tal vez como el médico, tal vez como la reparación de algún daño dentro de la casa. La reparación del carro o a lo mejor no solamente o necesariamente tiene que ser la reparación, puede ser el mantenimiento de esa casa o de ese negocio o de lo que hay, de los muebles que hay en casa. Entonces, ahí están los ingresos y los gastos. Si lo vemos desde el punto de vista público, pues obviamente sería la recaudación de impuestos y posteriormente el gasto o la distribución de ese dinero para satisfacer necesidades. Por lo tanto, podemos concluir que dice que se trata de la actividad de obtención de ingresos y empleo de gasto público, es decir, del Estado y las administraciones públicas. Lo que les comentaba hace un momento, necesitamos ese marco jurídico, necesitamos esa organización o esas instituciones para llevar a cabo esta parte financiera. ¿Quién va a recaudar? ¿Quién va a ser el captador de ese dinero? Posteriormente, ¿quién lo va a distribuir? ¿Cómo lo va a distribuir? ¿Para qué o en qué gastarlo? Ahí está esta parte del derecho financiero. Entonces, a esta parte de recaudar y de repartir y de gastar, lo podemos establecer como ese círculo virtuoso, ¿verdad? Para satisfacer necesidades. Ahí está esta parte del derecho financiero. Es decir, que el dinero circule, no solamente el dinero físico, sino a través del pago con tarjeta, de las transferencias, del SPAY, del depósito de cheque, de un cobro de cheque, etcétera, etcétera. El chiste es hacer circular el dinero, que no esté estático, porque si está estático difícilmente te va a generar alguna ganancia. Bueno, claro, si lo tienes en un banco, ¿verdad? A cierto plazo, pues este banco te va a dar un porcentaje de ganancia. Puede ser diario, puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual, puede ser anual, puede ser semestral, etcétera, etcétera, de acuerdo a cómo lo estipule la institución financiera. Entonces, esta parte es la de recaudación y distribución de la riqueza, que el dinero circule por todo el país en sus diferentes aspectos. Muy bien. ¿Cuáles son las características del derecho financiero? Obvio, regula la hacienda pública, lo que quiere decir es que regula los procedimientos de percepción de ingreso y de empleo de gastos. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a la hacienda pública a ese método que se tiene o que se va a implementar para la captación de impuestos. ¿Y cómo captamos impuestos? De dos maneras. No sé si ya llevarían derecho fiscal o ya tienen nociones de derecho fiscal, ¿verdad? Si no, me adelanto un poquito, en la cual se establece
que el gobierno tiene la obligación o la facultad, mejor dicho, de recaudar impuestos. ¿Y cómo lo recauda? A través del artículo 31, fracción cuarta, donde estipula que una de las obligaciones de los ciudadanos es cooperar con el gasto público. ¿Y cómo coopera con el gasto público? Pues recaudando dinero, pagando dinero, ¿vale? Entonces, ¿dónde están estipulados esos gastos o esos impuestos que debe de pagar la ciudadanía mexicana? Están en el Código Fiscal de la Federación. Y estamos hablando que son los impuestos, que son las aportaciones de seguridad social, que es el pago de derechos, que es ¿cómo se llaman? La contribución de mejora. Entonces ya vemos ahí. Y este pago de impuestos o estas contribuciones las podemos realizar de dos maneras, de manera directa o de manera indirecta. ¿A qué me refiero? Aquellos que nos dedicamos al trabajo independiente, ¿verdad? Por honorarios o pues sí, o de servicios profesionales por obra o por trabajo específico, pues debemos de pagar impuestos de manera directa y a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y diferentes instrumentos va a establecer que si gano 10,000 pesos, si gano 10,001 pesos, si le gano 15,000 pesos, vienen los porcentajes, una tabla de porcentajes de cuánto dinero tengo que pagar de impuestos. Entonces, esa es la parte de la hacienda. ¿Cómo lo va a cobrar? ¿Cómo lo voy a pagar yo como ciudadano? ¿Verdad? Eso es a través del pago directo. De lo que gano, hay una tablita con porcentajes, dependiendo de mi salario, de lo que yo reporte, de lo que yo gane, va a ser el pago de impuestos. La otra es la parte indirecta. La parte indirecta, yo creo que todos y cada uno de nosotros, de manera consciente o inconsciente, hacemos ese pago de impuestos. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera, la mayoría de productos de limpieza, de belleza, de alimentos enlatados, de lo que sea, tienen un impuesto, ya sea el IVA, ya sea el ICR, ya sea el IEPS, ya sea el IETUP, etcétera, etcétera. O sea, cada uno de estos impuestos lo debemos o lo pagamos de manera indirecta al comprar los diferentes productos o servicios que hay en nuestro país, que hay en nuestra localidad. Pues ahí está esta parte. Ya que vemos cuánto recaudamos, ahora sí podremos hablar de gastos. Dice que es un derecho público. ¿Por qué? Porque no regula procedimientos de actividad financiera de personas privadas, sino que regula los ingresos y gastos públicos de las administraciones públicas. Claro, en el derecho bancario no es que vaya a estudiar o vaya a analizar cuánto dinero tienes, porque lo tienes, etcétera, etcétera, sino lo mete como esa relación que hay entre el Estado a través de la hacienda pública, a través de las instituciones financieras, de bancarias, de seguros, etcétera, etcétera, para poder establecer las obligaciones, derechos y que esta parte de derecho público se caracterice por el manejo, por la distribución, por la captación de recursos financieros, no solamente financieros. Pueden ser naturales, ¿verdad? Pueden ser maquinaria o herramienta o actualizaciones de los trabajadores para poder mejorar su ingreso y se encarga de recaudar, gestionar y distribuir los recursos económicos, en los que les comentaba hace un momento, ¿no? El gobierno, a través de distintas instituciones, capta el dinero de los contribuyentes. Una vez captado y una vez reunidos, ¿verdad? Se va a decidir cómo, cuánto y cuándo se va a invertir ese dinero. Entonces, ahí está esta parte del derecho público. Dice que es una rama autónoma del derecho público. El derecho financiero se estudia de manera conjunta con el derecho tributario, ya que el uno sin el otro no tendría sentido. Es lo que les vengo comentando, ¿verdad?
que tenemos que conocer un poquito de derecho fiscal, tenemos que conocer un poquito de derecho mercantil, tenemos que conocer un poquito de derecho administrativo, tenemos que conocer un poquito de derecho económico, ¿verdad? Para poder entender esta parte o qué papel juega de manera directa el derecho bancario. El derecho financiero, al igual que el derecho bancario, que vamos a ir viendo más adelante, tiene principios, esas máximas, esa filosofía, ¿verdad? Esos puntos de vista que tienen algunos teóricos, que tienen algunos especialistas para dar fundamento legal a lo que es el derecho financiero. Dice, principio de reserva de ley. Sin que haya una normativa explícita que constituya la regulación de la recaudación, de la gestión y el gasto, no se podrá cometer ninguna actividad financiera considerada legal. ¿Vale? Entonces, toda actividad legal puede generar este vínculo con sus clientes, con sus proveedores, vender sus productos, ofertar su servicio y poder obtener una ganancia. Y una vez obtenida esa ganancia, pues tiene que compartirle al gobierno ese pago de lo necesario, de lo suficiente, producto de tu trabajo. Entonces, ahí está esta parte de los principios, principio de reserva de ley. Principio de redistribución de la riqueza, dice, consiste o la norma persigue el derecho financiero que tenga como objetivo alcanzar y cumplir todas las necesidades sociales, equilibrando el desarrollo de las personas. Puede ser reiterativo, pero cada principio tiene un punto de vista. El primero vendría siendo esa recaudación, esa captación de dinero, y posteriormente el punto que estamos tratando tiene que ver con esa repartición. ¿Cómo lo vas a trabajar? ¿Cómo lo vas a distribuir en las distintas áreas del gobierno? ¿Cómo lo vas a distribuir en los distintos servicios, en los distintos productos que ofrece tu país, que ofrece tu municipio, que ofrece tu estado para generar beneficios, para generar ganancias a tu pueblo, a tu población, ¿verdad? Y, ¿por qué no?, también al propio gobierno. Dice, y retroactividad de las sanciones. Este principio en aquellos derechos que establecen sanciones a las personas privadas es esencial. Significa, si una norma regula una sanción, por ejemplo, 100 euros por no pagar el impuesto de circulación anual y entrar en vigor en el año 2020, las personas que no pagaron este impuesto en el año 2018 no podrán ser multados por esta nueva regulación. Acuérdense ustedes de la retroactividad y de la irretroactividad de la ley, ¿verdad? Todo, cada vez que se busque que se aplique una ley anterior o una ley posterior, tiene que ver con el principio, ¿verdad? De este, de distribución de la riqueza, de irretroactividad de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Aplicar la norma que mejor le convenga al cliente. No hay de otro. Eso es lo esencial de la retroactividad. En materia fiscal, en materia administrativa, en materia tributaria, en materia económica, eso es lo que pasa. No puedes aplicar la irretroactividad de la ley en perjuicio de una persona. Siempre debe de ser en beneficio de la misma. ¿Vale? Ahí está esta parte de la irretroactividad. Podemos establecer que hay finanzas públicas, finanzas privadas. Lo venimos comentando ya desde hace un principio. El de las finanzas públicas es ese manejo, esa competencia del gobierno para recaudar impuestos, ¿verdad? Para el gasto público. Y después la parte de las finanzas públicas, que es definir las herramientas de financiamiento del Estado. Primero es recaudar, tener el dinero en mis manos, y una vez que tuve o que tengo ya ese dinero, pues viene la siguiente parte, que es distribuirlo, que es gastarlo, que es generar servicios
que es generar productos para satisfacer necesidades de la población en general. ¿Verdad? Pero esto lo maneja ¿quién? El gobierno. ¿A través de qué? Dice por ahí un dicho popular político, ¿no? El ejecutivo propone y el legislativo dispone. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente de la República, específicamente a través de la Secretaría de Hacienda, establece o genera, ¿verdad? Este presupuesto de ingresos y de egresos de la Federación, en donde se establecen los diferentes rubros, ¿verdad? Cuánto dinero se necesita, para qué se necesita, qué se va a construir, qué se va a dar mantenimiento, etcétera, etcétera. Esa es la parte de las finanzas públicas. Una vez que ya esté establecido por el presidente de la República, vas a los senadores, quienes lo van a revisar, quienes lo van a calificar y de cierta manera van a autorizar si es correcto esa distribución o esa petición de dinero que hace la persona para satisfacer necesidades del pueblo y del propio gobierno. ¿Vale? Llegamos a la parte de las finanzas privadas. Dice que es la gestión y administración de los recursos económicos de una empresa o un individuo de forma privada, es decir, sin la intervención del gobierno o entidades públicas que permitan a las personas y organizaciones lograr la estabilidad económica y alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo, que también puede ser a mediano plazo, no nada más a largo. Ok, ¿a qué se refiere esta parte de finanzas privadas? Nosotros como personas físicas, como personas o integrantes de una persona jurídica o moral, resulta que tenemos necesidades. Lo que les comentaba hace un momento sobre las finanzas. ¿Qué quiere decir esto? Necesito saber cuánto dinero ingresa, cuál es el total de los ingresos en casa, en la familia, para posteriormente comenzar a distribuir. ¿En qué se va a gastar primero? ¿En qué se va a gastar después? ¿En qué se va a gastar el tercero? Etcétera, etcétera. Entonces, es el manejo de ese dinero, es el manejo de esos recursos que hay en tu casa, que hay en tu familia para poder brindar un producto o un servicio, o si no, simple y sencillamente comer ese servicio, ese producto para poder satisfacer alguna necesidad en especie. Esa es la parte pública y esa es la parte privada. Muy bien, continuamos. Em, ya que establecimos a qué se refiere esta parte financiera, a qué se refiere este derecho financiero, pues debemos de conocer el sistema financiero de nuestro país. ¿A qué se refiere? Es aquel conjunto sistemático o ese conjunto de instituciones públicas o privadas y los diferentes medios o mercados a través de los cuales fluye el dinero en un país. Aquí está lo importante. ¿Qué es el derecho financiero? ¿Qué es el sistema financiero? Ese conjunto de leyes, ese conjunto de instituciones que va a hacer circular el dinero en nuestro país. Se ocupa de captar dinero y canalizarlo a quien lo necesita. Por ejemplo, los bancos son capaces de prestar dinero a alguien porque hay otras personas que a su vez depositaron sus ahorros en las instituciones financieras. Es indispensable que estas tareas se desarrollen dentro de un marco legal robusto y transparente. Ok, ahí está. Esta parte en donde se debe de satisfacer necesidades, pero tratando de no quedarnos sin absolutamente nada. ¿Vale? Continuamos. ¿Cuáles son las funciones de de este sistema bancario, de este sistema financiero, mejor dicho? Tenemos la intermediación financiera. Esta intermediación son los bancos, las casas de bolsa, ¿verdad? Reciben dinero de los inversores y lo convierten en otro mercado.
o lo prestan a los que necesitan financiamiento, permitiendo así la inversión productiva y la asignación eficiente de recursos en la cocina. Facilidad, ¿verdad?, de trabajar o de encontrar trabajo. Se proporciona, ¿verdad?, servicios financieros, ya que ayuda a empresas y personas a realizar transacciones comerciales que vienen eficientemente y segura, tal como los préstamos, las inversiones, los pagos, las transferencias, los cheques, tarjetas de crédito y de débito. Entonces, ahí está esta parte de la facilitación del comercio, es abrir las posibilidades, abrir el abanico para tener opciones y yo poder comprar con el mejor postor. Claro, sin que esto represente un aumento de precios desmedido dentro o fuera de la casa, dentro o fuera del país, ¿verdad? Para poder manejar esos recursos de manera adecuada. ¿Dudas hasta ahí? Ok, vamos a continuar. Dice que es importante la facilitación del comercio. Proporciona diferentes instrumentos, diferentes sistemas para que las empresas y personas al realizar sus transacciones comerciales lo hagan de manera eficiente y segura, tales como los préstamos, las inversiones, los pastos, las inversiones, ¿verdad? Los comercios, las empresas, ¿verdad? Para poder generar productos, para poder generar servicios. Y aquí lo dice, préstamos, inversiones, pagos, transferencias de dinero, cheques, tarjetas de débito, tarjetas de crédito. ¿A qué se refiere la de débito? A lo mejor haces un convenio, tu empresa hace un convenio con, ¿cómo se llama? Algún producto o algún servicio y tú estipularás cómo se paga. Puede ser en pagos mensuales, pagos quincenales o también puede ser de manera directa, sin intermediarios como nosotros lo llamamos. Servicios de pagos incluye la emisión y uso de depósitos de moneda, retiro en cuentas bancarias, transferencias electrónicas, préstamos y emisión de tarjetas de crédito y de débito. Ya lo que vemos, ¿no? Estos servicios de pago a través de una app, los servicios de pago a través de una transferencia, a través de un cheque, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Se está comprometido con el sistema del país, en este caso México, para que se lleve a cabo. Es la distribución de la riqueza de manera equitativa. Dice, establece los precios de los activos financieros, interviene en el establecimiento de los precios de los activos financieros, como en ocasiones bonos y divisas. Canalizan los recursos, es decir, facilita la disposición de recursos hacia sectores específicos de la economía y el crédito como remesas, vivienda, consumo, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? La canalización de los recursos, no importa dónde trabajes, no importa con quién te esfuerces, no importa en qué parte te encuentres, de esta parte de canalizar recursos tiene que ver con mandarla, con trabajarla desde el lugar de tu trinchera para que no haya ningún problema y puedas comprobar lo que dice tu dicho, ¿verdad? Mitigación de riesgos. Ofrece instrumentos y servicios de administrar recursos financieros como los seguros derivados de financieros, es decir, seguros, fianzas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se estructura el derecho financiero? Podemos verlo desde dos perspectivas. Una, el primer nivel se encarga de o está conformado por organismos que establecen las reglas del juego, que establecen la normatividad. Estos son principalmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como Banxico, ¿verdad? Hay otras, tales como el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Animalitos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está. La primera parte, la parte principal, tiene que ver con el Banco de México, tiene que ver con la Secretaría de Hacienda, principalmente.
El segundo nivel hay distintos campos de operación, como la banca comercial, la banca de desarrollo, ¿verdad? Las instrucciones de los seguros, de las fianzas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ahí está esta parte. Vamos viendo, la primera parte tiene que ver con las instituciones, la segunda parte tiene que ver con esta parte que de acuerdo a su clasificación, de acuerdo a los servicios que estipula, pues es la clasificación, el sobrenombre que se le puede dar a una empresa, es decir, banca comercial, banca de desarrollo, ¿verdad? Instituciones de seguros, instituciones de fianzas o simple y sencillamente el mercado de valores. ¿Ok? Y aquí podemos ver de manera rápida, de manera simbólica, ¿verdad? La estructura del sistema financiero en nuestro país. Podemos ver que comienza con el Fondo del Banco de México, le sigue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le falta todavía, pero ahí va sobre la Conducef, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿verdad? Establece ese sistema bancario, ese sistema bursátil, esas organizaciones auxiliares de servicios. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, afianzadoras, aseguradoras, ¿verdad? Sociedades de mutualistas de seguros también generan este cobro, generan estas divisas para satisfacer necesidades, ¿vale? Entonces ahí véanlo bien cómo está estructurado el gobierno de nuestro país en materia sendaria, en materia de delitos financieros. ¿Vale? Ahí está la estructura del sistema bancario de nuestro país, del sistema financiero, perdón. Comparto pantalla. Dice, son instituciones que se dedican a la intermediación financiera, es decir, actúa como intermediario entre aquellos que tienen excedentes de capital, es decir, ahorradores o inversionistas. Y que con ella significa financiarlos, prestarles algo, darles algo en plena luz del día, en plena luz de la tarde, su dinero, ¿verdad? Entidades que facilitan el movimiento de dinero entre estos dos grupos al ofrecer una variedad de productos y servicios financieros. Les vuelvo a reiterar, desde dejarlo caer de las alturas, tú aventarte al abismo, al vacío, considerando, ¿verdad?, esta parte y esta fuerza divina y esta fuerza ecológica para distribuir el dinero. ¿Vale? Tenemos la clasificación de autoridades, ¿verdad?, financieras o intermediarios financieros. La banca comercial son instituciones que aceptan depósitos de cliente, otorgan préstamos a individuos y empresas y también ofrecen una variedad de servicios financieros. ¿Vale? Siguiente. Como podemos ver, esta clasificación del sistema financiero tiene que ver con bancos, tiene que ver con cooperativas de crédito y tiene que ver con instituciones financieras no bancarias. ¿A qué se refiere cada una de ellas? Las instituciones financieras son propiedad de sus miembros o de una sociedad o de varios socios, quienes son tanto los depositantes como los prestatarios, ofrecen servicios similares a los del banco pero operan de manera cooperativa y sin fines de lucro. Instituciones financieras no bancarias. Estas instituciones incluyen compañías de seguros, fondos de inversión, sociedades de inversión, entre otros. A diferencia de los bancos, no aceptan depósitos del público, pero proporcionan una amplia gama de servicios financieros. Entonces ahí está esta intermediación. Puede ser cooperativa de crédito o puede ser institución financiera no bancaria. Ambas son válidas, ambas son. El punto es la parte de la economía y del derecho bancario. Funciones de la intermediación financiera, dice actuar como intermediario entre los ahorradores y los prestatarios. Esto significa
recoger fondos de aquellos que tienen excedentes de capital y los canalizan hacia aquellos que necesitan financiamiento. ¿Vale? ¿Qué tipo de prestaciones realiza la de servicios financieros? Se acuden a una amplia gama de servicios financieros que incluyen cuentas de ahorro, cuentas corriente, préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los servicios que puede establecer la intermediación financiera, es decir, ofrecer una amplia gama de sistemas de identificación para esta cuenta de ahorro, para esta cuenta corriente, para este préstamo, para esta hipoteca, para este Ciudad de México, ciudad de los bancos. Genera la inversión, ¿verdad? Estos servicios pueden ser de carácter individual o de empresas parecidas entre sí. ¿Vale? Entonces, ahí vamos viendo esta parte de la intermediación financiera y los préstamos de servicios. Ojo, chicos, estamos hablando únicamente del sistema financiero. No hemos entrado a la parte del derecho bancario. Es solamente de primera mano entender cómo circula el dinero. Y lo vemos en estas primeras diapositivas. Una donde vemos la persona, el asesor, ¿verdad? Que te va a presentar las diferentes gamas, los diferentes servicios que maneja. Aquí estamos hablando de seguros, estamos hablando de fondos de inversión, estamos hablando de sociedades. ¿Qué quiere decir? El sistema financiero, su primer punto es darle dinero. ¿Para qué quiere ese dinero? Para ponerlo a trabajar, generar más dinero y ahora sí que los de la clase media, los de la clase baja, los que tengan necesidades, puedan manejar ese dinero, puedan adquirir ese dinero. Un ejemplo, la máxima o un principio dentro del derecho bancario es que siempre debe o va a existir una persona a la que le sobre el dinero. Siempre. Siempre va a haber una persona que diga, híjole, no traigo en qué gastar tal cantidad de dinero o ya cubrí mis gastos, no me hace falta nada y esta jornada o este mes me sobraron tantos miles de pesos. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues aquí está, ¿verdad? Llega el banco, llega una institución financiera y te dice, oye, ya me enteré que tienes dinero, lo podemos invertir para que genere más. Y ahí estamos, ahí revisando los porcentajes, la genuinidad, etcétera, etcétera, hasta que finalmente se da este combate, se da este desarrollo para poder generar riqueza. El banco o la institución financiera va a convencer a la persona que le debe dinero que ingrese su dinero en esa institución. ¿Por qué? Porque le va a dar a ganar más dinero. Y una vez que ya contamos con esos inversionistas, con esos personajes con bastante dinero, viene la segunda parte, que es siempre, por alguna razón, siempre va a existir una persona a la que o la que necesite dinero, ¿verdad? Entonces, una es a quién le sobra y para invertirlo. La segunda es necesito dinero, préstame, dame dinero. Te lo regreso, claro que me lo vas a regresar con un porcentaje de interés. Y ese interés, que puede ser un gasto para la persona que solicitó el dinero, para la otra, que es la ahorradora, le va a resultar como una ganancia. Ese es el sistema financiero. Hacerlo circular, que no esté estático, que se genere ganancias. Ese es el derecho financiero. También tenemos esta parte de la intermediación, ¿verdad? Con diferentes productos, programas, servicios, como lo es las cuentas de ahorro, la cuenta corriente, el préstamo, hipotecas, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera.
Ya que eres cliente, ya que eres miembro activo de la institución financiera llamada banco, nos empiezan a explicar que ese banco ofrece ciertos servicios, como son las cuentas de ahorro, la cuenta corriente, las hipotecas, las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Dudas hasta ahí? Siguiente. Otra función es gestionar riesgos. Tiene que ver con la evaluación, ¿verdad? Con ese estudio para determinar el riesgo con las transacciones financieras, es decir, cómo el riesgo o el crediticio, el riesgo del mercado, el riesgo del operativo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Lejos de relajarse, de estar bien, de generar un poquitito de controversia, pues se generan los riesgos, ¿verdad? Ese riesgo de perder el dinero, ese estire y afloje con los banqueros, con los asesores, para que el riesgo sea menor y poder obtener mi dinero al final de esta entrevista. En general, las entidades financieras desempeñan un papel fundamental en la economía global, al principio o al proporcionar una amplia gama de servicios que van desde la intermediación crediticia hasta la unión o gestión de inversiones. Ahí está. Trabajan bien, te desarrolla bien para que no haya ningún problema. Dentro del sistema financiero tenemos también el servicio complementario. Es una actividad, un artículo o un elemento extra que se agrega a un servicio y que normalmente sirve como un apoyo. Se debe o se puede tratar con cosas en relación con el giro comercial de un negocio, pero que aporta beneficios o ser una adición que permite tener una mejor impresión y dejar satisfecho al cliente. El elemento adicional depende del estado, ya que el artículo principal o al final es lo que la gente busca. Pero también hay que tomar en cuenta que los factores como el tiempo del mercado de una empresa o las fluctuaciones de precios que indirectamente pueden influir en el efecto de cualquier extra. Entonces ahí está estas entidades de servicio complementario. De todos los anteriores que vimos, ¿verdad? De esos préstamos, de esa, ¿cómo se llama? Caminata, de esa relajación, pues ahí podemos encontrar todo este marco institucional y jurídico para entender los servicios complementarios. ¿Dudas hasta ahí? ¿Cómo está clasificado? Ya lo vimos cómo está conformado, pero ¿cómo se clasifica estos servicios financieros complementarios? Ejemplo, eh, empresas de arrendamiento financiero, factoraje, almacenes de depósito, compensación, liquidación, buro de información, transportadoras, ¿verdad? Administradoras de tarjetas, casas de cambio, etcétera, etcétera. Todos aquellos adiciones, todos aquellos servicios adicionales que nos pueda ofrecer una institución bancaria son bienvenidos, que al final del día pues también generan o representan un cargo adicional. ¿Por qué? Aquí vemos la empresa de arrendamiento financiero, esas inmobiliarias, por ejemplo, ese Airbnb, ¿verdad? El Airbnb donde haces la cotización, la ves, vas y visitas la casa, la estableces y ese arrendamiento financiero, pero también tiene que ver con esta parte de cuando rentas un lote de carro, un lote de patrullas. La empresa de factoraje no es otra cosa más que esa unión que se da entre dos personas, una para desarrollar y beneficiarse del dinero y el otra, pues tener dinero líquido. ¿A qué me refiero? El factoraje es aquel que hace el banco solicitando o autorizando que el dueño
de las cuentas se las pase al banco. Es decir, el banco compra parcialmente la deuda, no que la compre en su totalidad, o sea, establece un tiempo, establece requisitos para ese factoraje. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy una empresa, necesito dinero, pero mis acreedores no me pagan hasta el 31. Entonces, hay un personaje o tiene que haber alguien para ayudarme a generar ese factoraje. El banco me da dinero por lo que estoy por cobrar. Los almacenes generales de depósito, pues no es otra cosa más que mantenerlos ahí guardados, resguardados, mientras pasa la revisión, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es parte de la clasificación de las empresas de servicios complementarios. Como pueden ver, de arrendamiento, de facturaje, compensación y liquidación, administración de tarjetas, casas de cambio, etcétera, etcétera. Otra figura importante dentro del grupo de la economía o del derecho bancario son, como su nombre lo dice, grupos financieros. Son asociaciones de intermediarios financieros, bancarios, no bancarios, de distintos tipos o índole, con reconocimiento que se comprometen a seguir políticas comunes y responder conjuntamente a ellas. ¿Verdad? Entre las ventajas que implica estos grupos, desata la posibilidad de que sus integrantes se actúen de manera conjunta. Están integrados por una sociedad controladora y al menos tres entidades o intermediarios bancarios y no bancarios. Entonces, ese es el grupo financiero. Y aquí lo vemos, vamos a ver un poquito más detalladamente qué es un grupo financiero. Ya lo veíamos, está compuesto por factorajes, por almacenes, por arrendadoras, por casas de bolsa, casas de cambio, instituciones de fianzas, de seguros, accesorios, de inversión, etcétera, etcétera. Y lo que pasa, a lo mejor este BBVA se lleva otra moto y les pasa algo, o hay que guardarla, hay que resguardarla, hay que irla a rescatar de diferentes lugares. Ese es el grupo financiero. ¿Verdad? Conocer las necesidades y establecer estas figuras jurídicas para el beneficio de la población y claro está del mío propio. Continuamos. Ahora sí, después de todo este tumulto, de esta información, de toda esta gama que estamos manejando, vamos al derecho bancario. Antes de entrar, podemos establecer lo siguiente, que el derecho financiero es la parte general y el derecho bancario es la parte particular. Sí, ok, vamos a comenzar. Ya lo vimos de manera general, recapitulando el derecho bancario. Es ese conjunto de normas o se deriva de ese negocio llamado banca y los mercados financieros que afectan al final y a los propios bancos, así como las relaciones entre ellos. Es decir, entre los usuarios, entre el servicio y su servidor. Ahí está. Pues, ¿qué es el derecho bancario? Esa interrelación, ese conjunto o ese trabajo en conjunto para poder generar dinero. Pretende velar las buenas prácticas bancarias y servir como manual jurídico para el comportamiento de la actividad que realizan estos. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es cierto, de repente vemos alguna especulación, algún dicho, cualquier algo parecido, el derecho bancario no trabaja sobre supuestos, no trabaja sobre
¿Qué puede pasar? Al contrario, te establece las figuras jurídicas bien explicadas, bien especificadas para poder brindar un buen servicio, ¿verdad? Esa práctica de los bancos, esa práctica de letras chiquitas, de explicar de manera clara, fehaciente, los diferentes instrumentos que puede manejar ese banco. Dice, además es una de las ramas más técnicas del derecho, especialmente compleja para quienes desconocen los conceptos y terminología jurídica básica. De hecho, el derecho bancario cuenta normalmente con normas específicas para cada institución financiera. ¿Vale? Entonces, ahí está esta parte del derecho bancario. Siguiente. Derecho bancario es una naturaleza compleja. El derecho bancario se enmarca en un conjunto de normas propias de distintas orientaciones jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? Lo comentábamos hace un momento. Si lo vemos como la relación, lo podemos establecer qué relación jurídica tiene o con qué otras ramas del derecho se relaciona el derecho bancario. Si recuerdan la introducción de la clase, yo les comentaba que para poder entender esta parte del derecho bancario era necesario conocer de derecho administrativo, derecho mercantil, derecho civil, derecho económico, derecho fiscal, derecho tributario, etcétera, etcétera. Entonces, a esto se refiere el derecho bancario. Es una rama del conocimiento jurídico que viene a complementar de manera puntual, de manera específica, otras ramas. Entonces, así tenemos las normas constitucionales. Lo comentaba yo hace un momento. El fundamento constitucional del derecho bancario lo podemos retomar desde el artículo 25 con la rectoría económica del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es aquel que va a imponer, que va a establecer las leyes, que va a establecer las instituciones que van a regular a los bancos y que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? A lo largo de estas sesiones de trabajo. Tenemos, por ejemplo, así mencionando de manera rápida, desde la parte constitucional, tenemos leyes, obviamente, la Carta Magna, que es la Constitución con el artículo 25, ¿verdad? Pero también tenemos esta parte, a lo mejor complementaria del derecho, digo, el artículo quinto, ¿verdad? Y el artículo 123 que tiene que ver con, uno, el artículo quinto, con esa decisión, con ese derecho que tenemos de elegir nuestro trabajo. ¿A qué me voy a dedicar? Y teniendo en cuenta esta actividad, este trabajo van a ser los ingresos que yo tengo, ¿verdad? O van a ser las condiciones financieras que me proporcionen para mi salario, ¿verdad? Y el 123, pues que me genera derechos y obligaciones como trabajador, como patrón, ¿verdad? O como simple y sencillamente integrante de una fábrica, de una institución, ¿verdad? Ese marco constitucional. Llegamos a la parte de las normas mercantiles. Eh, También lo comentaba hace un momento, debemos de tener muy presente la parte mercantil, la ganancia, el lucro, la actividad comercial. ¿Y cómo identificamos esta actividad comercial? A través del acto de comercio. ¿Qué es el acto de comercio? El acto de comercio es esa actividad, ese acto reiterado para ofrecer un producto, un servicio y que me dé ganancias. La esencia del acto de comercio es obtener un lucro. ¿Qué es el lucro? La ganancia. Y para esta actividad comercial o este acto de comercio tenemos obviamente el código de comercio, las leyes mercantiles, las leyes de sociedades mercantiles, ¿verdad? Etcétera, etcétera.
Pero también, aparte de este acto de comercio, tenemos figuras jurídicas como la creación de sociedades, la fusión de sociedades, ¿verdad? O aquel como el llamado concurso mercantil, ¿verdad? Donde tú como empresa, pues te quieres declarar en quiebra, pero no lo haces hasta llevar a cabo el concurso mercantil. Todas o agotar todas y cada una de las posibilidades suficientes y necesarias para poder sacar adelante la empresa y poder pagar lo que se debe. Pero eso viene desde la parte de la ley mercantil o el código de comercio. Normas administrativas. Si bien es cierto, los bancos son de carácter privado, ¿verdad? Para poder establecer este banco, para poder crear esta institución financiera, para poder crear los servicios, diferentes servicios financieros que ofrece el banco, que ofrece un seguro, que ofrece una, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. A ver si ahorita me acuerdo. Se me fue el nombre. Autorización, ¿verdad? Necesitamos que el gobierno dé el visto bueno a través de una firma, a través del decreto, a través de un sello, ¿verdad? Para poder operar. Es un acto de gobierno, la respuesta que da el gobierno desde sus diferentes niveles para poder formar parte de esta vida bancaria, ¿verdad? Entonces, sí, esta parte de las autoridades que dan respuesta a poder establecer un negocio o no. Normas fiscales, igual. Independientemente, puede ser un banco público, puede ser un banco privado, pero todo nos va a llevar al pago de impuestos, al Código Fiscal de la Federación. Entonces se debe de entender cómo el código fiscal, ¿verdad? Las instituciones tributarias, ¿verdad? Que son los que velan para que el banco cumpla con sus obligaciones. Ustedes ya vieron el sistema financiero por la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, estas normas fiscales vienen a renovar ese pago de impuestos, esa contribución de nosotros como ciudadanos, pero también del propio gobierno con sus diferentes aseguradoras, con sus diferentes asesores para no cometer en esta parte de evasión fiscal. No puede faltar. Independientemente, aunque sea una cuestión civil, puede ser una cuestión económica, una cuestión mercantil, no puede faltar las normas penales. Y se están contempladas en el Código Penal que imponen sanciones a las organizaciones, a los individuos vinculados con la banca que incumplan normas básicas del buen ejercicio profesional y comercial de la sana convivencia. Esta parte de las normas penales se ha ido modificando, se ha ido complementando, ¿verdad? Porque en un momento dado, o hace un par de años, pues era bastante sencillo el manejo del dinero, el tratar de desviarlo, el generar una falla, ¿verdad? A lo mejor en el sistema para no realizar pagos, para retener pagos, para... Entonces, toda esta parte, ¿verdad? Que tiene que ver con la comisión de un delito, nos vamos a las normas penales. Puede ser desde el enriquecimiento ilícito, el fraude, el mal manejo, a lo mejor en la protección de datos personales, no sé, diferentes actividades que nos puede llevar a una denuncia penal. Y obviamente establecerse el juicio penal. Finalmente lo comentaba hace ratito, las normas laborales. ¿Verdad? Se determinan los deberes, se determinan los derechos de los trabajadores, de los empleados, las instituciones crediticias y financieras.
¿Cómo establecemos el derecho bancario con el derecho laboral? Yo como trabajador, puede ser privado, puede ser de gobierno, manejo una tarjeta de nómina. O algunas empresas contratan bancos para establecer su nómina. Y hay otros que dicen, no importa la tarjeta que me traigas, ahí deposito tu dinero. ¿Verdad? ¿Y cuántas veces no hemos visto en los medios de comunicación, redes sociales, en el internet, en el TikTok, en el YouTube, o en la televisión tradicional, ¿verdad? Donde dice que se debe de proteger a los trabajadores, pero también que debe de cumplir con sus obligaciones fiscales de acuerdo a su trabajo. Pues ahí está. Y teniendo esta parte de mi tarjeta de nómina, de mi tarjeta de cuenta de ahorro del dinero, de mi trabajo, puedo generar otras acciones bancarias como un crédito, ¿verdad? Un crédito de nómina, un crédito personal, una tarjeta de crédito, ¿verdad? Derivado de mi salario. ¿Por qué? Porque al darme una tarjeta de crédito van a complementar, van a investigar o me van a preguntar cuánto dinero gano para poder darme ese crédito. Puede ser hasta 3 veces más el crédito. Bueno, así se dice, ¿no? Ahí está esta parte financiera, bancaria, con el derecho laboral. Siga. Dentro del derecho bancario, y lo vimos casi al inicio también, ya específicamente una de las características más importantes del derecho bancario es la intermediación financiera. ¿Qué es la intermediación financiera? Dice, es un proceso mediante el cual las dos partes interesadas a través de un agente o de un intermediario se conectan los intereses. La labor es buscar personas que estén buscando opciones para invertir y contactarlos con el gestor, cumpliendo con lo elegido y por ello cobrando una comisión que variará en función de la cuantía invertida, así como de los plazos y otros factores que se podrían criticar. La persona realiza una operación, se le denomina intermediario financiero o broker. Habitualmente es el fondo o el gestor, ¿verdad? El que se encarga de contratar este tipo de figuras. Entonces, ¿qué es esta parte entonces de la intermediación financiera? Es ese asesoramiento, ese acompañamiento que vas a tener como usuario de los servicios financieros. Esa asesoría que te dan para tratar de convencerte y que saques un préstamo de nómina, esa cuestión de manejar mi nómina para que me den mi tarjeta. ¿Sabes? Cuando me siento mal a través de mi trabajo, también me proporcionan los insumos para ir al doctor o para manejar nuestras cosas. Ese es el intermediario financiero. ¿Quién me asesora? ¿Quién me ayuda para adquirir algún producto o servicio? ¿Quién me ayuda para solventar mis necesidades? Es asesorarme. Si la persona que realiza esta operación se le denomina intermediario financiero o broker. Un broker es ese asesor que te presenta toda la gama de productos, toda la gama de servicios que tiene un banco, que tiene una aseguradora, que tiene una afianzadora para elegir la que mejor nos convenga. Esa es la intermediación financiera. Un tercero me ofrece, me ayuda a tomar la mejor decisión para hacer crecer mi dinero. ¿Qué es lo principal en ¿cómo se llama? En la intermediación financiera? Costos, información y cuestiones especiales. Costos de búsqueda.
O sea, aunque exista mucha información disponible, puede ser muy costoso ordenarla y priorizarla. ¿Qué quiere decir? Eh, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación convencional, como radio, televisión, a lo mejor periódicos, revistas, ¿verdad? Y los medios ya de inteligencia artificial, como la propia inteligencia artificial, como el YouTube, como el TikTok, como Instagram, como X, como Facebook, ¿verdad? Nos hacen ver, nos presentan una infinidad, ¿verdad?, de productos, de servicios. ¿Verdad? ¿Qué me va a costar invertir? ¿Dónde voy a invertir? ¿Cuánto voy a invertir? ¿Por qué lo voy a invertir? Son los costos de búsqueda. Y una vez que se encuentra, pues ya se proporcionan los datos necesarios suficientes para que nos den ese registro o esa búsqueda de información. Dice, muchas veces se acude a un intermediario cuando no se cuenta con información suficiente sobre la calidad de bienes o servicios. ¿A qué se refiere? Ya tengo este intermediario que buscó la información, que buscó los distintos servicios, que buscó los distintos productos que tiene su banco, que tiene su aseguradora, que tiene su afianzadora. Ahora me tiene que explicar cada uno de estos servicios que ofrece el banco para hacer ese cuadro comparativo, explicármelo y yo tomar la mejor decisión del instrumento financiero. Esa es la información. Primero la busco, la ordeno, la establezco, después la explico. ¿Verdad? Ya sea con un cuadro sinóptico, con esto, con aquello, tengo que dar a conocer esa información al público. Y finalmente la especialización que dice que algunas veces es posible llevar a cabo una relación directa sin intermediarios. El esfuerzo sería costoso y podría derivar el objetivo central de la gente. A lo mejor podría ser o somos autodidactas o nos encanta explorar, ¿verdad? La información y yo la busco y no necesito el asesoramiento o el intermediario de nadie, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Yo empiezo a ver los distintos productos, empiezo a analizarlo, empiezo a hacer ese comparativo y en base o con base a lo que yo estoy estudiando, a lo que yo estoy analizando, ya empiezo a trabajar, empiezo a tomar una decisión. ¿Verdad? ¿Cuál es lo complicado de este último punto de la especialización? Que si no hay un tercero, que si no hay un especialista, se puede incurrir en una pintura totalmente diferente o mal mezclada o un servicio financiero especializado diferente, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta pues los bancos, ¿verdad? Ofrecen diferentes servicios y a veces es tanta la información que no sé por cuál decidirme. Si teniendo el intermediario, si teniendo al asesor, a veces se comete, pues se elige algo distinto. Ahora imagínense de carácter personal en donde pues difícilmente conocemos, ¿verdad? Todos los instrumentos financieros, entonces el